El presidente, y no quiero pelear con nadie, ni se trata de ser mala entraña, ni nada por el estilo, pero el presidente dice una imprecisión. ¿Fueron rescatados? No fue rescatado uno solo. Los ha liberado el narco. Los ha liberado la mafia. Hoy íbamos a platicar el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, Óscar Valderas y su servidor. ¿Y qué cree que pasó? Nos cancelaron la entrevista. No, bueno, o sea, no es novedad, una más. Si seguimos en esta cuestión de que piensan que si nos portamos bien nos dan entrevista y si nos portamos mal nos las cancelan, mejor cancélenlas. O sea, que te den una entrevista no es un premio. Y que te cuestionen fuerte no es un premio. Y que te manden preguntas que son las que quieren que tú les digas, pues es una estupidez. Ya quien acepte eso, pues bronca de ellos. Aquí no. Entonces, bueno, cuando quiera el secretario o el gobernador hablar y ser cuestionados dentro de lo que está pasando y dentro de lo que está sintiendo la gente, y además usted y yo lo sabemos, usted los cuestiona. Aquí en el WhatsApp nos escribe 5571-131337 y los cuestionamos con lo que usted nos está diciendo. Cuando quieran hacer una de esas, abierto el micrófono. Si no quieren, pues vayan a ver quién les cree, hombre. Hermano, ¿por qué andas haciendo estas cosas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, querido Luis. Nos cancelaron por tu culpa, creo. Así es, ni modo. Mira, me quedo con 3 preguntas que me hubiera gustado hacer al secretario. 1. Si el aparato de inteligencia estatal ha confirmado que esto es una pugna entre los Chapitos y la gente del Guano. Okay. El Guano, Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, uno de los hombres también más buscados, objetivo prioritario de esta administración. Si realmente se trata de una disputa entre ellos. 2. ¿Por qué insisten en el rescate? Como tú bien comentas, rescate. Fue la voluntad del crimen organizado que así como los liberó, los hubiera podido asesinar, incluyendo menores de edad. Sí, claro. ¿De dónde sacan rescate? De verdad, me encantaría preguntarle cuál ha sido la labor del gobierno estatal, mucho más allá de hablarle a los malos que conocen perfectamente e intentar apelar a la humanidad del crimen organizado. Y 3, de verdad, ¿qué cosa? Esto tiene relación con los 3 asesinados, decapitados, torturados, que fueron hallados horas antes de la madrugada del viernes, que dicen que fue lo que realmente desató esta pugna. Si hay una conciencia al menos de dónde arranca este terror. Bueno, preguntas que pues lamentablemente no van a ser respondidas. No van a tener respuesta. Híjole, terrible, ¿no? Que en toda esta crisis de seguridad no salgan a dar la cara. ¿Quién es el Guano? ¿Cuál es la bronca de los Chapitos? ¿Qué pasa con los famosos rusos, si no me equivoco, Exacto, del Mayo Zambada? Del Mayo Zambada. ¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿Y cómo juega el Mencho? Si es que está jugando el Mencho, que también quiere tener este control del territorio. Hace poco veíamos, no en Culiacán, pero sí en San Luis Río Colorado, allá en Sonora, las mismas personas así sacadas de onda, el mismo presidente municipal diciendo, pues es que están llegando varias camionetas y no sabemos pues cómo tratar de frenar esto. Parece una especie de invasión. ¿Qué está pasando en esta zona, Sonora-Sinaloa? Mira, es una frontera que sin duda es muy cotizada, sobre todo porque tiene una ruta directa, no solamente hacia la frontera con Estados Unidos, sino que además hay varios puertos, que es a donde llegan los principales precursores de la droga. Aquí lo hemos comentado, el 70% de la cocaína del mundo se mueve por rutas marítimas. Así que tener una salida a costa siempre es codiciado para los grupos criminales. Y en eso, pues hay una disputa en la que además se han perdido los controles que permitían que la familia Guzmán Loera estuviera relativamente cohesionada. No hay que olvidar el contexto. Hace 100 días más o menos murió doña Consuelo, la mamá del Chapo, que ella era una especie de cohesión. No hay ninguna evidencia de que ella formaba parte del crimen organizado, pero sin duda ella era una especie de factor que impedía que las facciones familiares entraran en una disputa continua. Era una especie como de mujer que arreglaba las diferencias. Y había muchas diferencias, y había muchos enfrentamientos, al menos conocidos verbales, entre la facción de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y el hermano, el Guano. Ambos, tanto el Guano como los hijos, pelean la estructura criminal del cártel histórico de México. Y doña Consuelo, una especie
de negociadora de la paz. Okay. Ahora que ella no está, ahora que el Chapo evidentemente está en prisión, fuera de todo contacto, estos controles se han perdido. Y entonces las facciones familiares están en un abierto enfrentamiento. Un enfrentamiento además brutal porque tanto la facción de los Chapitos como la gente del Guano, pues es conocida por ejercer violencia extrema, incluso no respetar los acuerdos, los que decían los acuerdos tradicionales de no tocar mujeres y niños, no están, evidentemente. Y a esa, digamos, disputa explosiva se le suma lo que tú bien comentas. Por un lado, el Mayo Zambada, la gente de los rusos, que ha incluso reclamado, desatados, es una facción violentísima que ha querido reclamar también la estructura criminal, y en este juego, digamos, de traiciones, de enojos, de agravios, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación está intentando entrar a Sinaloa por la parte norte. Entonces, cuando dice el gobernador, estas son cosas que pasan, no. Esto no pasa en un país democrático, en un país donde hay instituciones fuertes, esto no pasa. La realidad es que les secuestraron a 66 personas, no hubo rescate, porque además nunca estos secuestros masivos, querido Luis, tienen que ver con un rescate económico. No hay detrás de esto una lógica de recaudación. Hay una lógica de tener ventaja y una negociación de alto nivel. Y eso me parece que es lo que tiene que responder el secretario de Seguridad Pública, que hoy faltó a la cita. Ventaja de una negociación de alto nivel con el narco negociando con el gobierno o dentro del mismo narco. Porque también se están sentando a negociar el Guano, los rusos, los Chapitos, de alguna forma para tratar de volverse a dividir el pastel del territorio, ¿no? Es correcto. A ver, el que no haya una petición de rescate, el que no haya una denuncia formal ante las autoridades, que bueno, a ver... Sí, no, ¿quién va a ir a denunciar eso, no? Por Dios. Te habla de que no hay una lógica recaudatoria. Esto no es un secuestro con fines de sacar una lana. Esto es un secuestro con tal de ganar influencia y poder. Y la gran pregunta es, ¿poder con quién? ¿Negociar con quién? ¿Es el Guano sentándose con sus sobrinos? ¿Son los Chapitos sentándose con su tío? ¿O es el crimen organizado obligando a que el gobernador Rocha Moya ceda en tiempos electorales? Claro. No hay que olvidar, estamos a semanas de la elección presidencial, se están jugando también muchas elecciones importantes en Sinaloa. Hombre, creo que hay preguntas que hay que hacer y qué terrible que el secretario no tenga... Bueno, no asista a la cita. Sí, o sea, digo, lo que quería decir al final de cuentas es que han liberado a algunas personas, que faltan 8 todavía. 8. Y ojalá que al menos nos hubiera dicho cómo es que están haciendo esos operativos de rescate, que no es cierto, no han liberado a una sola persona, fueron liberados por el crimen organizado, pero no fueron rescatados, ninguno fue rescatado por el gobierno. Es un grupo el que levanta los 66, ¿no, Oscar? O sea... O habrán sido varios grupos que de pronto están levantando. ¿Por qué a estos 66? Vamos viendo en dónde estaban, los lugares en los cuales los secuestran o los levantan. No estamos hablando de las grandes mansiones, no estamos hablando de personajes súper mega importantes. No sé si estos pertenecían a un grupo adverso o la razón, el modus de fondo. Si fue solamente un grupo, uno me llamaba la atención como lo decían algunos colegas en sus crónicas. Este operativo criminal, ¿qué es lo que fue? Operativo criminal fue de un solo grupo, o a lo mejor al darse cuenta, no sé, los guanos que los Chapitos estaban levantando, pues ellos también empezaron a levantar a los suyos. ¿Sabemos algo de eso? No todavía. Ni idea. Gran parte del rompecabezas que no hemos podido armar y que lo estamos armando los periodistas, los analistas, a partir, por ejemplo, de información que van colgando los propios grupos criminales en redes sociales. Es que no sabemos si se trató de una operación simultánea por un solo grupo. Lo que sí sabemos es que en la madrugada, al menos 8 células se dedican a hacer 8 secuestros masivos que juntan 66 víctimas, entre ellas menores de edad. 22 niños tengo entendido, ¿no? Más o menos. 22. Se supone, hoy ya no hay ningún niño rehén, ningún menor de edad que esté privado de la libertad. Se supone que los últimos 8 que quedan por regresar a casa son adultos. Pero estos 8 grupos, estas 8 células que ejecutan digamos, secuestro coordinado, simultáneo, primero, uno, no pueden hacerlo si no tienen una estructura, dinero. Esto requiere, por ejemplo, vehículos robados. Esto requiere casas de seguridad. Esto, evidentemente, te habla de crimen organizado. Segundo, ejecutar un operativo, como me parece que es interesante el término, requiere conocimiento militar, requiere conocimiento policíaco.
No hay forma de haber ejecutado Sí. una operación de ese calado si no tienes a la policía de tu lado o a la Guardia Nacional. No hay forma. Eso no tiene otra explicación. Ahí hay un apoyo institucional clarísimo por parte de alguien muy poderoso. Y tercero, el hecho de que el gobierno diga el rescate habla de que el propio gobierno está negociando con los grupos criminales. Sabe quiénes son. Sabe perfectamente quiénes ejecutaron este crimen y no han querido o han optado por la negociación fácil en vez de ponerles enfrente toda la fuerza del Estado. Bueno, pues ahí está el rescate, ¿no? Exacto. Sí, los rescatamos, negociamos con ellos, que le bajaran 2 rayitas. ¿Cómo es? Exacto. Sí, ahí está el rescate, claro. Yo ahí sí quiero lo que pueden me presumir. expliquen ¿cómo es esa negociación? Le mandaron un WhatsApp a alguien, le hablaron a alguien, ¿por qué tienen el teléfono de alguien? ¿Por qué están negociando con los criminales? Si saben dónde están las víctimas, ¿por qué no con los 600 militares que llegaron a reforzar la seguridad de Culiacán? ¿Por qué no fueron tras ellos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya 58 rescatados o liberados o como les digamos y no tengamos un detenido ni una carpeta de investigación? Y nos quedan 8 todavía secuestrados. Afortunadamente no hay ningún niño, insisto, por la buena voluntad de los cárteles y de los grupos que están en pugna. Hay todavía 8 secuestrados. Esperemos que sean liberados, que tengan un desenlace positivo, que sean liberados con vida y que no estemos hablando de otra masacre como las tantas que estamos viendo, porque pues apenas la semana pasada vimos de nueva cuenta enfrentamientos, masacres, torturados, asesinados en Sinaloa. Esa es la gran duda. Si los crímenes que vimos en la semana anterior pasada desataron esta. ¿Y por qué? Si vemos siempre, lamentablemente, en Sinaloa, que son fácilmente reconocibles las atrocidades, los secuestrados, los torturados, ¿por qué estos últimos generan una respuesta tan violenta de un grupo criminal? ¿Por qué? Todos son distintos, es muy complejo este tema, el tema del crimen organizado en nuestro país, pero tenemos ejemplos de cómo Michoacán, Guerrero, muchas de las partes de Tamaulipas, particularmente las que están más al norte, se han convertido en campos de batalla campal brutal. Gente que ha tenido que salir corriendo de sus lugares de origen, que ha tenido que tener un desplazamiento forzoso, que convierte sus pueblos en pueblos fantasma. Yo no sé si estamos cerca de que esta zona empiece a sufrir algo similar. Estamos viendo enfrentamientos, pero vamos, pareciera todavía de alguna u otra forma controlados hasta que se nos empiezan a salir del tema como estos 66 levantados. ¿Cómo ves eso? O sea, en comparación a un Michoacán que es un desastre ya en varios estados, de un Tamaulipas que es un desastre, de Veracruz, lo mismo, Guerrero, ¿cómo ves esta parte de Sinaloa? Pues mira, querido Luis, por mucho tiempo nos mentíamos a nosotros mismos, los mexicanos, y decíamos, es que realmente el conflicto no es que el crimen organizado esté en un lugar, sino que ese lugar esté disputado por 2 grupos, ¿no? Entonces decíamos, la bronca es cuando hay pelea por la plaza. Cuando hay un dueño de la plaza, la cosa es relajada. Aquí viven viven sus familias, aquí se mueven, aquí desayunan, aquí comen y no hay bronca. Toleramos esa coexistencia con el crimen organizado mientras hay un grupo dominante y ese grupo dominante sea una especie de garantía de la Pax Narca. El problema es que ya no estamos en ese país. Ya no hay cárteles monolíticos. Porque antes Culiacán podía ser relativamente segura, podíamos no ver las grandes violencias, porque decían, aquí solamente está el cártel. Ahí manda el Chapo. Aquí manda el Chapo y nadie más. Y entonces eso hace que la ciudad sea vivible, sea una ciudad relativamente sin desplazamientos forzados, sin las grandes masacres. Aquí hay un jefe, hay un poder que pacifica. El problema es que ese cártel ya no existe. El cártel hegemónico ya dejó de existir. El cártel de Sinaloa hoy en realidad es los Chapitos, los Guanos, los rusos, los Flechas MZ, y también tienes otros como por ejemplo la gente del Chapo Isidro, tienes por ejemplo la gente de los Cabrera, tienes la gente que se les está metiendo por Durango. Y entonces ese es el gran problema. Hace 20 años decíamos, Culiacán está tranquilo, el cártel de Sinaloa lo tiene. Hoy, tantas facciones, tantas peleas hacen que Culiacán esté en riesgo de llegar a esos niveles de violencia que vemos en otros lugares.
Y bueno, pues para cerrar, es información de último momento, localizan 6 ejecutados. Esto acaba de suceder en el fraccionamiento Blancas Mariposas, Paraíso, Tabasco. Otra vez Tabasco. Va a ser nota. Lo que era impensable, ¿no? O sea, antes esto no pasaba en Tabasco. No, Tabasco era relativamente aislado con toda la violencia que estaba viviendo Veracruz, pero no te daba en Tabasco este tipo de cuestiones. Bueno, pues está repitiendo ahora el tema en Tabasco y repetimos, son 6 personas que han sido encontradas en la carretera que conduce monte adentro del fraccionamiento Blancas Mariposas en Paraíso, Tabasco. Oscar, mil gracias como siempre, te seguimos en tus redes. Hermano, en Twitter o en X, @Oscar Valden, ahí continúo con la conversación. Y ahora sí, ya hay fecha de estreno, segunda temporada, Territorio Rojo, 31 de marzo hay para que cheque la segunda temporada. Ahí vamos a estar muy atentos. De hecho, ya pues iniciamos el mes con el Territorio Rojo. Es correcto, segunda temporada. Segunda temporada. Muchísimas gracias, Oscar.